pero sí vamos a proteger, sin duda, el Estado de Derecho. Y lo vamos a proteger para quien sea, y eso me parece fundamental. Y que no se les olvide, digo, se pueden reír mucho, ¿no? Pero si queremos hablar de vínculos de narcotráfico, pues el PRI tuvo todos. Ustedes construyeron estas estructuras terribles de vínculos con el narco. O el narcoestado que tuvo Felipe Calderón con Genaro García Luna. No se saldrán con la suya. La otra semana, como lo anunció aquí el senador Noroña, traeremos los expedientes, traeremos las órdenes de aprehensión de Ricardo Anaya, de Cabeza de Vaca y de varios más panistas del cártel inmobiliario. Arturo fulminó a Carolina y a Federico Chapoy por querer darnos clases de moral. Este asunto de Rubén Rocha Moya, ¿ante qué estamos? Bueno, estamos ante una crisis complicada para nuestro país y me parece que desafortunadamente el oficialismo, para hablar en términos completos del partido y del gobierno, no está a la altura. Estamos en una situación compleja y además con este discurso de pruebas, de debido proceso, que no se ha respetado desafortunadamente en muchos casos que hemos vivido recientemente. El tema de Rubén Rocha con los otros 9 implicados en narcotráfico, ¿no? Básicamente están acusándolos de tener nexos con el crimen. A ver, yo creo que es más complejo y el análisis no puede ser un análisis simplón, ¿no? Por supuesto tiene un componente geopolítico, es evidente el cambio en la política de combate al narcotráfico de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro que hay un cambio geopolítico. Perder eso de vista, pues me parece que es un error. El segundo tema que me parece muy relevante es poner sobre la mesa, y esto creo que es un tema de debate importante, cómo se está comportando la oposición ante un problema tan grave como este. Porque nadie deja de decir que es un problema grave. O sea, a ver, una acusación tan seria es gravísima. Que un gobernador pida licencia es gravísimo. Que exista la posibilidad de un presunto nexo, ¿no?, de un gobierno, un Estado con un cártel, es gravísimo, ¿no? Claro que es gravísimo, nadie lo puede negar. El tema es cómo se lleva a cabo un proceso. Y el cómo me parece muy relevante, porque el día de mañana pueden acusar a Federico de narcotráfico y entonces van a alegar que de acuerdo al artículo 11 hay que detenerlo, ¿no?, con fines de extradición, en donde prevalece un valor fundamental que es la urgencia. Y la urgencia tiene una restricción de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que detenerlo. Bueno, lo único que se pide en estos casos, en el artículo 11, es fundamentame la urgencia, ¿no? Y eso no quiere decir que el gobierno haya dicho, oye, no te lo voy a entregar. No, todo lo contrario. Abrió carpetas de investigación. Los 10 tienen ya carpetas de investigación. Pero no solamente eso, ¿no? La Cancillería le mandó ya al juez de Distrito Federal una senda misiva diplomática diciéndole, oye, perfecto, ¿quieres intentar la detención con fines de extradición de acuerdo a lo que establece el tratado bilateral que tenemos suscrito en términos del artículo 11? Mándame la información de acuerdo al debido proceso. Y el debido proceso incluye también la confidencialidad. Fíjate, Mario, el artículo 8 de la Convención Americana para los Derechos Humanos es muy claro. Tú no puedes, de alguna forma, revelar, ¿no?, la narrativa de comunicación del fiscal, porque tiende a influir en la opinión pública. Y cuando influyes en la opinión pública, generas ya un juicio mediático que puede influir a un gran jurado. Un gran jurado que hay que decirlo, es gente normal, no son jueces de control como en México, es gente que ve la serie de Narcos en Netflix, ¿no? O sea, ¿cómo ves este asunto? No, pues muy delicado. Yo veo a Morena en metástasis electoral. Fíjate que decidieron quitar a Luis María Alcalde de la presidencia porque dinamitó la relación con el PT y el Verde, y eso les parecía ya suficientemente grave y delicado. Yo no vi sonrisas, no vi rostros de felicidad el domingo, no vi ese acompañamiento que suelen tener los partidos cuando hay un nuevo liderazgo que les encausa. Pura cara larga. Pareciera que a la opinión pública se le olvida el tema de la barredora. Pareciera que ya nadie habla del narco de Adán Augusto. La relación que pueda haber, digamos, algún efecto pues colateral, o que Estados Unidos tome la decisión de sí mandar a algunas de sus tropas para venir por los criminales. Es decir, ¿qué anticipas que puede suceder, sobre todo en estos 2 o 3 meses que serán importantes? Pues decía, el pronóstico es reservado, pero sí este documento que presentó Estados Unidos esta semana, pues incluso habla de acciones unilaterales, que es muy grave, ¿verdad? La traición a la soberanía, sobre todo a la soberanía cuando le entregas el manejo del gobierno y del territorio a la mafia, a los delincuentes. Eso sí es traición a la patria. No es verdad, Arturo, que nosotros estemos sacando raja política. Si tú revisas la conversación digital, la conversación es de la población, es de la ciudadanía. Se está convirtiendo en un caso, tema de Estado para el gobierno, para la presidenta Sheinbaum. Y también lo que decían Federico, Carolina, sobre lo que está en el documento de Estados Unidos de la soberanía. Ellos dicen la soberanía es perder territorios que estén controlados hoy por los narcotraficantes y no por el Estado. Fíjate, en una ceremonia como el 5 de mayo, ¿no?, en donde se celebra el fracaso de la intervención francesa, ¿qué hacía Federico de ejemplo? Pues reivindicaba la figura de Hernán Cortés, recibiendo a Díaz Ayuso, ya se ha referido terriblemente de los pueblos originarios, ¿no? Reivindicaba las atrocidades de la conquista, ¿no? Ven la conquista como una salvación. Yo siempre he dicho incluso, ¿no?, que parecen polquistas. Hoy no es distinto, ¿no? Hoy sin duda sí hay un riesgo geopolítico.
acompañado de circunstancias locales, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, la oposición encuentra este momento como un momento voraz para sacar provecho. Ojalá, y yo repito, y pongo sobre la mesa, y viéramos una oposición hablando de cosas distintas, como esta, por ejemplo, Federico y Carolina. ¿Cuál es el origen del problema? El consumo. O sea, el consumo en Estados Unidos tiene como origen el problema del narcotráfico. Como si en este estudio de pronto empezara a llover, tuviéramos goteras y la decisión que tomara Federico y Carolina fuera poner cubetas. Eso no va a acabar nunca con el problema. Nunca. Aunque pongamos cubetas gigantes. El problema está en la impermeabilización. ¿Cómo acabamos con el problema? Con el reconocimiento público de que Estados Unidos tiene un problema de salud que tiene que atenderse, pero no solamente eso, que tiene un problema de control de armas. 13 millones de armas reconocido por la OEA han ingresado a nuestro país, han armado las armeras norteamericanas a los narcotraficantes mexicanos. Y si no hay un reconocimiento de que el problema se atiende atendiendo el origen, la causa y no los efectos, toda la vida estaremos en estas circunstancias. Porque el negocio del narcotráfico es gigante. Los principales líderes de los cárteles están en Estados Unidos. El lavado de dinero está en Estados Unidos. Y yo no veo a la oposición haciendo ningún señalamiento en esa lógica. Los veo en la lógica electoral. ¿Qué fue lo que hizo Federico en cuanto tuvo por primera vez la palabra? Mencionar las elecciones. No, Federico, te invito a que volteemos a ver un problema grave, delicado, delicadísimo. Aquí no vamos a proteger a nadie y que quede claro, ¿no? Si Rocha es responsable, Rocha paga. Pero sí vamos a proteger, sin duda, el Estado de Derecho. Y lo vamos a proteger para quien sea. Y eso me parece fundamental. Y que no se les olvide, digo, se pueden reír mucho, ¿no? Pero si queremos hablar de vínculos de narcotráfico, pues el PRI tuvo todos. Ustedes construyeron estas estructuras terribles de vínculos con el narco. O el narcoestado que tuvo Felipe Calderón con Genaro García Luna. Y no es un tema de culpas. ¿Ustedes creen que a la gente allá afuera le interesan las culpas? Le interesan las soluciones. No los veo haciendo planteamientos reales, concretos, para que podamos acabar con el problema. O sea, la gente ve esto como un lodazal. Yo a veces me pregunto, Mario, ¿qué opina la gente cuando nos ve? No, que ustedes narcos, no, que ustedes, pues que todos son iguales. Desencanto de la política absoluta. Y la política debería ser un instrumento de solución y no un instrumento de denostación, como lo hace la oposición. Mi oferta es atendamos un problema, pero atendámoslo entendiendo que el problema es mucho más complejo y no se limita, ¿no?, a un problema de México, sino un problema en el mundo, por cierto. ¿Está en juego la imagen de México ante el mundo? Retomo el origen del problema. El origen del problema, mi querido Mario, no son cubetas y goteras. No, eso es un insulto a la inteligencia de los mexicanos. El origen del problema, el epicentro de esta crisis son los narcos del bienestar. Es gravísimo lo que está sucediendo. Y ahora resulta que en vez de que se vean al espejo y se arrepientan de haberse coludido con el narco, vienen aquí a querer pontificar. Hablaba de García Luna, varias precisiones. García Luna nunca militó en el partido, estuvo en un gobierno del PAN. Sus narcos, desde Hernán Bermúdez hasta todos, sí militan en su partido. Carolina, quiero pasar al tema de Chihuahua, que también tiene que ver con la relación con Estados Unidos, las acusaciones pues, que ha hecho el gobierno federal, la fiscalía que llamó a citar a 50 pues, funcionarios posibles implicados en toda esta operación en la que participaron 2 integrantes de la CIA, 4, 2 fallecieron. Mira, es muy lamentable que a Estados Unidos no le reclaman. ¿Por qué no le reclaman a Estados Unidos que tenga agencias trabajando aquí? Se pelean con la gobernadora porque su matiz ahí sí es electoral. Ahora, yo te voy a decir para terminar una cosa. Muchos de los que fueron parte de esta mafia ya están hablando en Estados Unidos. De esos 92, algunos ya están cantando, como se dice, ¿no? La mafia siempre se traiciona. Ayer tuve un debate donde siempre va Morena y el PT. Ayer no quisieron ir a defender al narco. No quisieron. Claro, pues porque saben que es verdad. El tema de Chihuahua, la CIA. A ver, me parece que el tema es un tema delicado. No se ha logrado justificar qué hacían agentes disfrazados de la Agencia Criminal Estatal de Investigación. Y la narrativa me parece muy lamentable nuevamente porque es política, ¿no? A ver, dicen ellos, es que están de alguna forma castigando a una gobernadora que solo estaba desmantelando un laboratorio. ¿Hubo detenidos? Ni uno. ¿Decomisaron algo? Ni uno. ¿Cuántos narcolaboratorios ha desmantelado nuestro gobierno? 2.300 con la fecha de hoy. Que Andrés decía que no existían. 2.300 de Métenas. Andrés decía que no existían de Felo. Ojo, cuidado con las mentiras. Cuidado con las mentiras. Es que ese es el problema, ¿me explicó? Ese es el problema. Fíjate, cuando Enrique Peña Nieto volvió al poder después de que se echaron un buen rato en manos de estos delincuentes, lo hizo porque era una oposición mucho más responsable. Por lo menos eso prometían, después nos dimos cuenta que eran igual de delincuentes. Era más propositivo, no llegaban al burdo del teatro político. Hoy lo que veo es una oposición verdaderamente en el extremo derecho, que no hace propuestas, que solo critica, que solo inventa. Porque claro que forman parte de un ecosistema internacional. Están aliados, velos, ahí están los intereses de Salinas Pliego, ve la foto de ayer de Federico, los intereses de la derecha internacional, Javier Negré, Barba, ¿no? O sea, todo este ecosistema
que trabaja con la ultraderecha más rancia, que les están ayudando a generar efectivamente conversación digital falsa, por supuesto, ¿no? Amplificaciones digitales, toda una estrategia, ¿no? Porque la derecha, ellos ya son la derecha, el PRI no está ni siquiera en el centro, ni nada. Sí. La derecha, ¿no? Ha perdido la posibilidad de ganar elecciones. Y esto es lo que han hecho históricamente. Cuando no pueden ganar elecciones, recurren al extranjero, recurren a la colonia, recurren al homenaje a los conquistadores, ¿no? Entonces, reitero, ojalá y tuviéramos una oposición mucho más seria. El caso de Chihuahua debe de investigarse, ¿no? Es lo mismo que el caso de Sinaloa, hay una investigación por parte de la Fiscalía, es lo mismo que el caso de Samuel García, que lo están investigando también por lavado de dinero. O sea, ahí están las investigaciones, es lo mismo que el caso de Cabeza de Vaca, ¿no? Deben de investigarse y deben de deslindarse responsabilidades. Cierro diciendo, ojalá de veras estuviéramos hablando verdaderamente de cómo atender un problema que históricamente ha dañado a nuestro país, que históricamente le ha costado vidas a nuestro país. Yo efectivamente, ¿no? Es la primera vez en mi vida que soy diputado federal. Antes estaba en el sector empresarial y no me dejo sesgar tan fácil porque ellos han vivido toda su vida ahí, en el mundo político, y no han logrado ver que ni ellos, ¿no? Han logrado resolver este problema tan importante. Ojalá hiciéramos planteamientos mucho más serios. Y nos veremos en el futuro, querido Federico, seguramente, ¿no? Federico, Carolina. Sí, ya lo sentenció el senador Cantón de Morena, que la siguiente semana van a traer las órdenes de captura de Ricardo Anaya, de la gente del sindicato inmobiliario de la Ciudad de México, o sea, dígase Jorge Romero, Cabeza de Vaca, delincuente. Ahí andan, sacó un video hace 3 días burlándose de nosotros. Y ahí es el problema. Mi problema no es que critican a Morena. Si Rocha Moya es culpable, dale, claro, dame videos, dame evidencias. Oye, García Luna tenía $700 millones en su cuenta, por eso yo lo dije, la estupidez, la riqueza y la belleza no se pueden esconder. Si le encuentran algo parecido, dale, vámonos. A Cabeza de Vaca se mostraron libros y libros y expedientes de toda la riqueza que poseía. Y cuando vio que estaba atrapado, tiene 3 órdenes de captura, está en Texas, burlándose de nosotros. Todavía este farsante de Federico viene a decir, Morena tiene que verse al espejo porque todo empezó con los narcos del bienestar. O sea, como si Sinaloa hubiera empezado el problema en el 21, cuando llegó Rocha Moya, culpable o inocente. Carolina, ¿cómo se atreve el conductor? Oye, Carolina, ¿cómo arreglamos Sinaloa? Oye, Federico, ¿cómo arreglamos Sinaloa? Bola de delincuentes que han gobernado este país. Estamos tratando de arreglarlo, claro, con muchos errores de Morena, pues no son ángeles en Morena, pero se fundó en 1960 el cártel de Sinaloa. ¿Cuántos gobernadores pasaron del PRI y nadie lo pudo detener ni arreglar? Y ahora viene Carolina con un libro lleno de ideas y diciéndonos qué hacer. Por eso Arturo lo regañó. Delincuentes, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven insultando al pueblo de México, Federico? De que Morena insulta a la inteligencia por lo de las cubetas y el impermeabilizante. Él se tomó una foto con Cabeza de Vaca y ahorita tiene 3 órdenes de captura y Estados Unidos sabe dónde está y no nos lo manda para acá. O sea, nada más les importan los estados donde gobierna Morena, farsantes, tomándose foto con Díaz Ayuso, una mujer que en todos lados le están gritando, protestando contra ella por adorar a Hernán Cortés, y algunos mexicanos siguiéndole la corriente a esa mujer racista y clasista española. Dime qué piensas.